Antes de que su nombre se convirtiera en una advertencia repetida durante siglos, Ícaro era simplemente un niño que miraba hacia arriba. En la isla de Creta, bajo el poder del rey Maines, la vida estaba marcada por muros y puertos. Pero para Ícaro, Creta era famosa por su cielo. Pasaba largos momentos observando las aves, viendo cómo el viento las sostenía sobre corrientes invisibles. Mientras otros jugaban con espadas, él buscaba la libertad absoluta. ¿Por qué los humanos no podían hacer lo mismo? Su padre, Dédalo, era el mayor inventor de Grecia, un hombre que parecía desafiar las leyes naturales. Una tarde, Ícaro le preguntó: «Padre, ¿por qué las aves pueden volar y nosotros no?». Dédalo respondió con cautela: «Los hombres nacieron para caminar sobre la tierra. Hay cosas que los dioses han reservado para ellos mismos». Pero el niño, mirando el sol descender, dijo en voz baja: «Así, los dioses pueden volar. Entonces, el cielo no es imposible». Aquella noche, bajo un océano de estrellas, Ícaro imaginó sentir el viento bajo sus brazos. Todo comenzó así, con una pregunta simple y un niño que aún no sabía que un día se acercaría demasiado al sol. Creta, una isla de esplendor y secretos, donde el poder del rey Minos no conocía límites, bajo el sol del Mediterráneo, pero en las profundidades del gran palacio de Cenosos se ocultaba una verdad que desafiaba la razón humana. Dédalo, el arquitecto más brillante de su tiempo, fue el encargado de dar forma a esa oscuridad. Con planos complejos y geometría sagrada, construyó el laberinto, una prisión sin puertas para una bestia sin alma. Un laberinto de giros infinitos y pasillos interminables, donde el tiempo se pierde y la salida es un susurro inalcanzable. Allí, en el corazón de la piedra, el Minotauro aguardaba, custodiado por el ingenio de su propio creador. Pero el ingenio de Dédalo se convirtió en su propia condena. El rey Minos, temeroso de sus secretos, lo traicionó. Dédalo y Ícaro, su joven hijo, pasaron de ser invitados de honor a prisioneros entre los muros del palacio. El mar rodeaba la isla como un foso infranqueable, patrullado por la flota real que bloqueaba cualquier intento de huida. Dédalo comprendió que ni el suelo ni el agua le permitirían recuperar su libertad robada. Un día, mientras observaba los acantilados, el joven Ícaro señaló hacia el firmamento con asombro. Las gaviotas cruzaban el cielo azul, ignorando las fronteras impuestas por los hombres en la tierra. Fue entonces cuando una chispa de esperanza iluminó la mirada cansada del viejo arquitecto. En el silencio de la noche, Dédalo comenzó a recolectar plumas caídas, impulsado por una idea audaz y peligrosa. Con hilos de lino y cera de abejas, empezó a unir cada pieza, imitando la perfecta anatomía de las aves. Sus manos, curtidas por 1000 inventos, daban forma a la única salida posible, el vuelo hacia la libertad. Ícaro observaba con fascinación cómo la madera y las plumas se transformaban en un milagro de ingeniería humana. Pronto, el peso de la esclavitud sería reemplazado por la ligereza del viento bajo sus propios brazos. Dédalo y Ícaro estaban a punto de desafiar las leyes de la naturaleza para escapar de su destino. Porque cuando el hombre se siente atrapado, el cielo es el único camino que queda por conquistar. Capítulo 3. El padre que inventaba imposible. En el mundo de los hombres, había artesanos hábiles, arquitectos respetados y constructores capaces de levantar ciudades enteras. Pero muy pocos podían imaginar lo que aún no existía. Muy pocos podían mirar el mundo y pensar que sus límites no eran definitivos. Uno de esos hombres era Dédalus. Durante años, su mente había sido su herramienta más poderosa. Allí donde otros veían muros, él veía mecanismos. Allí donde otros veían problemas, él veía posibilidades. Pero incluso las mentes más brillantes pueden quedar atrapadas. En la isla de Creta, bajo el dominio del rey Minos, Dédalo había creado una de las construcciones más complejas, el laberinto. Era una obra de ingeniería tan perfecta que nadie podía escapar de ella sin perderse primero en su infinita red de pasillos. El laberinto fue construido para encerrar a una criatura que el rey prefería mantener oculta del mundo, el Minotauro. Pero el destino tiene un extraño sentido del humor, porque con el tiempo, la isla misma se convirtió en un laberinto para su creador. Dédalo y su hijo Ícares ya no podían abandonar Creta. No había cadenas, no había celdas,
pero tampoco había salida. Los puertos estaban vigilados por los hombres del rey. Los barcos pertenecían al reino, y cualquier intento de fuga sería descubierto antes de que el mar pudiera ofrecer refugio. Así, el inventor más ingenioso de Grecia quedó atrapado en una prisión sin muros. Al principio, Daedalo intentó ignorar la situación. Continuó trabajando diseñando herramientas, creando pequeñas máquinas, observando el movimiento de los engranajes y las palancas, como si el mundo todavía fuera un lugar abierto, lleno de posibilidades. Pero por dentro sabía la verdad. Su mente podía imaginar 1000 caminos, pero su cuerpo seguía atrapado en la isla. Una tarde, mientras caminaba por los acantilados junto a Ícaro, el niño volvió a hacer una de esas preguntas simples pero profundas. «Padre», dijo, «¿de verdad no hay forma de salir de aquí?» Daedalo miró el mar. El horizonte parecía interminable. Más allá de esa línea azul estaban otras ciudades, otras tierras, otras vidas, pero entre ellas y Creta existía una distancia imposible de cruzar sin un barco. «Por tierra no», respondió finalmente. Ícaro miró hacia el puerto, donde algunos barcos se movían suavemente sobre el agua, y por mar. Daedalo negó lentamente con la cabeza. «El mar pertenece al rey». Durante un momento ambos permanecieron en silencio. Entonces Ícaro levantó la mirada hacia el cielo. Las aves volaban sobre el mar. Algunas descendían en círculos antes de volver a elevarse sobre el viento. Ningún guardia las detenía. Ningún rey podía prohibirles cruzar el horizonte. «Ellas no necesitan barcos», dijo el niño. Daedalo siguió la dirección de su mirada. El cielo, durante toda su vida, había estudiado la tierra, la piedra, la madera, el metal. Había diseñado estructuras que desafiaban el equilibrio. Había creado mecanismos capaces de mover grandes pesos con poco esfuerzo. Pero el cielo siempre había pertenecido a otro mundo. El mundo de los dioses. Sin embargo, esa tarde algo cambió en su forma de mirar, porque por primera vez no vio las aves como criaturas libres, las vio como un sistema, un mecanismo natural, un equilibrio entre alas, aire y movimiento. El vuelo ya no parecía magia, parecía una forma de ingeniería. Esa noche, Daedalo regresó a su taller. Era una habitación sencilla, llena de herramientas, cuerdas, piezas de madera y pequeños fragmentos de metal. Sobre la mesa comenzó a colocar algo que había estado reuniendo durante semanas, sin tener todavía una idea clara. Plumas, pequeñas grandes recogidas de las aves que a menudo descansaban cerca de los acantilados. Ícaro observaba desde la puerta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Daedalo no respondió de inmediato. Tomó una de las plumas más grandes y la colocó sobre la mesa. Luego tomó otra y otra más. Poco a poco comenzó a alinearlas, como si intentara imitar la forma que había visto miles de veces en el cielo. «Estoy pensando», dijo finalmente. Ícaro se acercó. «¿En qué?» Daedalo levantó una de las plumas y la sostuvo frente a la luz de la lámpara. «En algo que los hombres nunca han hecho». El niño sintió una mezcla de emoción y curiosidad. ¿Volar? Daedalo lo miró. Durante un momento, la habitación quedó en silencio. Era una idea peligrosa. Una idea que rozaba el territorio de los dioses, pero también era una idea que ningún guardia podía impedir. Finalmente, el inventor habló con una calma que ocultaba el enorme riesgo de lo que estaba imaginando. «Si no podemos escapar por tierra ni por mar». Colocó la pluma sobre la mesa y terminó la frase. «Entonces escaparemos por el cielo». Ícaro sintió que su corazón se aceleraba, porque en ese momento comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Su padre no solo construía herramientas, construía lo imposible, y esa vez lo imposible era volar. Atrapados tras los muros de piedra de la isla de Creta, el ingenioso Dédalo y su hijo Ícaro solo podían contemplar la inmensidad del mar Egeo desde las sombras de su celda. Dédalo observaba a las aves que surcaban los cielos con envidiable libertad, ignorando las fronteras del rey Minos.
Si el mar y la tierra estaban cerrados para ellos, el aire sería su camino. Dédalo comenzó a recolectar plumas, desafiando la naturaleza humana. El joven Ícaro observaba con fascinación cómo su padre entrelazaba el lino y la madera, creando una estructura que imitaba la anatomía de un ave. Con precisión artesanal, Dédalo vertía cera dorada para unir las plumas. Bajo la luz de las velas, el invento parecía cobrar vida propia. Noche tras noche, trabajaron en silencio. El miedo a ser descubiertos era superado solo por la esperanza de alcanzar el horizonte infinito. Finalmente, las alas estaban listas. Eran majestuosas, una mezcla perfecta de ingeniería y arte que prometía el mayo era el regalo en la libertad. Al amanecer, se dirigieron a los acantilados más altos. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el aroma de la sal y el destino. Dédalo ajustó las correas de cuero sobre los hombros de su hijo, con manos que temblaban no por la edad, sino por el presentimiento. Entonces, Dédalo extendió sus propias alas. Eran una extensión de su ser, un desafío directo a la gravedad y a la voluntad de los dioses. Llegó el momento. Con un salto al vacío, Dédalo se lanzó. Por un instante, el silencio reinó mientras la gravedad reclamaba a su presa. Pero entonces, las alas atraparon la corriente térmica. Dédalo se elevó, convirtiéndose en el primer hombre en conquistar el dominio del aire. Ícaro gritó de alegría. La incredulidad en su rostro se transformó en una sonrisa radiante mientras veía a su padre planear sobre el mar profundo. Dédalo aterrizó por un momento para dar a su hijo la advertencia final, una que decidiría sus vidas en los minutos siguientes. Hijo mío, mantente en el medio. No vueles demasiado bajo, pues la humedad del mar pesará en tus plumas y te hundirá. Y sobre todo, no vueles demasiado alto. El calor del sol derretirá la cera, y tus alas se desharán como humo en el viento. Ícaro asintió, pero sus ojos ya no estaban en su padre, sino en la inmensidad azul que lo llamaba con un canto de libertad absoluta. Ambos se lanzaron juntos. El sueño de volar se había hecho realidad, pero en el corazón de Ícaro, la prudencia comenzaba a desvanecerse. Habían escapado de Creta, pero el mayor desafío no eran los muros de Minas, sino la propia arrogancia frente a los límites del cielo. La leyenda de Dédalo e Ícaro nos recuerda que el vuelo más alto siempre conlleva el precio más grande. El destino aguarda en las alturas. High above the craggy cliffs of Crete, a father and son prepared to defy the laws of nature. Daedalus, the master craftsman, had forged a path to freedom using only feathers, thread, and wax. He bound the wings to his son, Icarus, his hands trembling with a mixture of hope and dread. Listen closely, he warned. Fly too low, and the sea's dampness will weigh you down. Fly too high, and the sun's heat will melt your path to safety. Stay in the middle, my son. With those final words, Daedalus cast himself into the void, his wings catching the morning thermal. Icarus followed without hesitation. The sudden drop, the rush of air, and then the miracle of flight. He let out a cry of pure joy. The world was his, and for the first time, man was truly free. They soared over the endless blue of the Aegean, to specks of white against the infinite horizon. But the higher he flew, the more the sun's golden light intoxicated him. The warnings of the earth felt distant. Daedalus called out from below, but Icarus was rising, chasing the brilliance that would soon become his tragedy. Grita queda atrás, un laberinto de piedra que ya no puede retenernos. Hoy, el hombre finalmente reclama el cielo. Ícaro observa el horizonte infinito, sus ojos reflejando la inmensidad de un azul que nunca antes había tocado. Con cada batir de estas alas de cera y pluma, el peso de la tierra desaparece. Por fin, somos libres. Adelante. Dédalo vuela con la precisión de la experiencia,
su mirada cargada de una advertencia silenciosa hacia su hijo. Pero el joven Ícaro solo siente el pulso de la vida, riendo mientras se inclina ante el abrazo del viento. Abajo, los grandes barcos parecen simples juguetes en un estanque. Los límites del mundo conocido se han desvanecido por completo. Dédalo grita una advertencia señalando el peligro del mar, pero Ícaro solo tiene ojos para la gloria del sol, rodeado de aves curiosas. El joven intenta imitar su danza natural, ascendiendo rítmicamente hacia lo desconocido. El sol brilla como una hoguera divina, una llama dorada que atrae al joven con la promesa de la inmortalidad. Ignorando cada aviso, Ícaro se eleva hacia la luz cegadora, fundiéndose con el brillo de una libertad eterna y peligrosa. El vasto océano se extendía bajo sus pies como un inmenso espejo de plata, reflejando una libertad que Ícaro jamás creyó posible alcanzar desde las alturas prohibidas. Sus ojos, llenos de asombro juvenil, capturaban la inmensidad de un horizonte sin límite, comprendiendo finalmente la magnitud del mundo que ahora se abría ante su voluntad. Ciudades ancestrales, picos montañosos y barcos de guerra se reducían a meras formas minúsculas, mientras el viento siseaba con furia entre las plumas de sus alas artesanales. Cerca de él, Dédalo volaba con la firmeza del inventor. Sus movimientos eran calculados y seguros, pero su mirada revelaba una sombra de profunda y constante preocupación. Ícaro, sin embargo, extendió sus brazos sintiendo el pulso de la vida en cada ráfaga de aire, permitiendo que su vuelo se volviera errático, audaz y juguetón. Elevó su mirada hacia las nubes blancas que flotaban como islas en el vacío. Más arriba, divisó la corona de oro del sol en su esplendor. Con un grito de triunfo, comenzó a batir sus alas con una fuerza renovada, inclinando su cuerpo hacia el cielo, desafiando las leyes de los hombres comunes. Al girarse, Dédalo sintió que el corazón se le detenía al ver el ascenso de su hijo, gritando con angustia desesperada: «¡Ícaro! ¡Mantén el vuelo medio!». El joven descendió un instante por el peso de la advertencia, pero fue inmediatamente arrastrado por la seducción magnética de un cielo azul cada vez más profundo. Aunque el viento se tornaba frío, una luz dorada y extraordinaria comenzó a rodearlo, como si el mismísimo carro de Helios lo estuviera invitando a su reino eterno. Al mirar hacia abajo, su padre parecía ahora una pequeña mancha en la lejanía. En ese instante, Ícaro sintió que poseía un poder casi divino y absoluto. «Solo un poco más», susurró, mientras el calor del sol iluminaba su rostro extasiado y las plumas de sus alas empezaban a brillar intensamente ante el final. For the first time in his life, Icarus felt truly free. The wind was a wild horse he had finally tamed. Below him, the Aegean Sea stretched like a shimmering blue carpet, and the great labyrinth was but a memory. But his eyes were fixed on a greater prize. The sun, Helios's golden chariot, blazed with an irresistible, divine light. Ignoring the limits of man, he beat his wings harder, drawn to the warmth that began to sear his bronzed skin. Far below, Dédalo watched his son's ascent with mounting terror. He was losing him to the sky. Dédalo screamed a warning, but the gale snatched his voice away. Icarus was already too far gone. Then the euphoria broke. A single drop of molten wax rolled down a feather, hot as a tear. The feathers drifted away like autumn leaves. In the blinding light of the sun, the tragedy was complete. Capítulo 9. El momento en que el sol comenzó a derretir el sueño durante un instante que pareció eterno. Ícaro siguió ascendiendo, sin comprender lo que estaba ocurriendo. El cielo continuaba siendo hermoso. La luz del sol lo envolvía todo con un resplandor casi divino. El viento sostenía sus alas. El mundo parecía todavía suyo. Pero algo había cambiado. Muy lentamente, casi de forma imperceptible, el calor comenzó a transformarse en peligro. La cera que mantenía unidas las plumas de las alas empezaba a ceder. Primero fue solo una pequeña gota que se deslizó por una de las plumas, luego otra. Después,
otra más. Cada gota era diminuta, pero cada una representaba el comienzo del final. Ícaro aún no lo sabía. Seguía mirando hacia arriba, seguía creyendo que el cielo era infinito y que él podía explorarlo sin consecuencias, porque cuando un ser humano descubre la libertad por primera vez, es difícil aceptar que esa libertad también tiene límites. Abajo, el mar brillaba como un espejo. Muy lejos, Daedalus observaba con creciente desesperación. El inventor conocía cada parte de aquellas alas. Sabía exactamente cómo habían sido construidas. Sabía cuánta resistencia tenían. Y también sabía cuál era su punto más débil: la cera. La cera que mantenía las plumas unidas, la cera que el calor del sol podía derretir. Cuando Daedalo vio la primera pluma caer, su corazón se detuvo, porque comprendió que el proceso ya había comenzado. «¡Ícaro!», gritó con todas sus fuerzas. Su voz atravesó el viento, pero el cielo era demasiado grande y su hijo estaba demasiado lejos. Arriba, Ícaro empezó a notar algo extraño. Una de las alas se sentía diferente, más ligera. Miró hacia un lado. Una pluma cayó lentamente junto a él. El joven frunció el ceño. No entendía lo que estaba pasando. Intentó ajustar el movimiento de sus brazos, pero entonces otra pluma cayó. El calor del sol aumentaba cada segundo. La cera se ablandaba cada vez más. Las plumas comenzaban a separarse. La estructura que mantenía el vuelo empezaba a romperse. Ícaro sintió el primer momento de verdadero miedo. Movió los brazos con más fuerza. Intentó descender, pero las alas ya no respondían igual. El viento que antes lo sostenía ahora parecía empujarlo de forma inestable. El equilibrio se rompía. «¡Padre!», gritó por primera vez con desesperación. Abajo, Daedalo escuchó ese grito, y su corazón se llenó de una angustia imposible de describir. El inventor comenzó a ascender rápidamente, tratando de acercarse, pero sabía que probablemente ya era demasiado tarde. Las plumas seguían cayendo. Cada una flotaba unos segundos antes de perderse. Ícaro intentó batir las alas con más fuerza, pero cuanto más lo hacía, más se deshacían. La cera caliente comenzaba a desprenderse. El cielo, que antes lo había recibido como un milagro, comenzaba a rechazarlo. Por primera vez, el joven miró hacia abajo con verdadero miedo. El mar estaba muy lejos, demasiado lejos. La superficie azul parecía interminable. El viento golpeaba su rostro con fuerza. «¡Padre!», gritó otra vez, pero ahora su voz estaba llena de terror. Una de las alas perdió casi todas sus plumas. De repente, el equilibrio desapareció. Ícaro giró violentamente en el aire. Intentó corregir la caída. Intentó mover los brazos como si aún pudiera volar. Pero el vuelo ya no existía. Solo quedaba la gravedad. Durante un instante, el joven comprendió algo terrible. No estaba cayendo porque el cielo fuera cruel. Estaba cayendo porque había ignorado los límites. Y los límites siempre existen. Capítulo X. La caída que el cielo no pudo evitar. Durante un instante que parecía suspendido entre el cielo y el mar, Ícares dejó de volar. No fue un momento brusco. No fue una ruptura repentina del destino. Fue algo más lento, más cruel. El vuelo simplemente dejó de existir. Las alas que durante unos minutos habían desafiado el orden natural del mundo ya no podían sostenerlo. Las plumas caían alrededor de él como una lluvia blanca. Cada una giraba lentamente en el aire antes de desaparecer en la distancia. La cera se derretía bajo el calor implacable del sol. Primero fue una ala la que se dio, luego la otra. El equilibrio desapareció. Ícaro intentó batir los brazos con desesperación, pero el aire ya no respondía. El viento que antes lo había sostenido ahora solo acompañaba su descenso. Por primera vez, el joven comprendió que estaba cayendo, no descendiendo, cayendo. El cielo que lo había recibido como una promesa, ahora se abría sobre él como un espacio indiferente. Arriba, el sol continuaba brillando con intensidad. En la imaginación de los antiguos, ese fuego pertenecía
al dominio de Helios. Pero Helios no miró hacia abajo. Los dioses raramente lo hacen. Ícaro giró violentamente en el aire. Intentó mover las alas rotas, pero ya no eran alas. Solo quedaban algunas plumas sueltas, adheridas a una estructura. «Padre», gritó. Su voz fue arrastrada por el viento. Abajo, Daedalo escuchó ese grito. El inventor había comenzado a ascender al ver caer las plumas. Había intentado salvar lo imposible, pero ahora comprendía la verdad que ningún padre quiere aceptar. Su hijo estaba demasiado alto. «¡Demasiado lejos, Ícaro!», gritó con desesperación. Pero el cielo es un lugar enorme y la gravedad no espera a nadie. El cuerpo del joven descendía rápido. El viento golpeaba su rostro. Las lágrimas se mezclaban con el aire. Durante esos segundos interminables, Ícaro miró a su alrededor. El cielo que antes parecía infinito, ahora parecía vacío. Las aves que antes volaban cerca se habían alejado. Incluso el sol parecía más distante. Por primera vez, pensó en las palabras de su padre. «No vueles demasiado alto. No vueles demasiado bajo. Mantén el equilibrio». Pero algunas advertencias solo se comprenden cuando ya es demasiado tarde. El mar se acercaba. La superficie azul se hacía cada vez más grande. Daedalo descendía con desesperación, movía sus alas con fuerza, pero el aire no podía devolverle el tiempo perdido. «Ícaro», gritó una vez más. El joven levantó la mirada. Durante un último instante vio la figura de su padre en el cielo, tan pequeña, lejana. Intentó responder, intentó decir algo, pero el viento se llevó sus palabras. El mar estaba ahora muy cerca. Las olas se movían lentamente, ajenas a la tragedia a punto de ocurrir. El cielo guardó silencio, y el vuelo del joven terminó en el agua. Durante un instante, la superficie del mar se abrió. Luego, volvió a cerrarse. El viento siguió soplando. El sol siguió brillando, y el cielo quedó vacío. Capítulo 11. El padre que tuvo que seguir volando. Durante unos segundos que parecieron romper el orden del mundo, Dédailas no pudo moverse. Había visto la caída. Había visto cómo el cuerpo de Ícares desaparecía en el mar. Había escuchado el último grito de su hijo perderse en el viento. Y sin embargo, el cielo continuaba igual. El sol seguía brillando. Las corrientes de aire seguían moviéndose. Las aves continuaban su vuelo como si nada hubiera ocurrido. El mundo no se detuvo. El mundo nunca se detiene. Daedalo descendió rápidamente. Sus alas se movían con desesperación, ya no con la precisión del inventor, sino con la urgencia de un padre que se niega a aceptar. Lo inevitable en el mar se acercaba. Las olas se abrían bajo él, miraba en todas direcciones, buscando un signo, una mano, una sombra, un movimiento, algo que dijera que todavía había esperanza. Pero el mar era inmenso, y el silencio era terrible. Cuando finalmente tocó el agua con los pies, el inventor comenzó a nadar. Las alas se mojaron inmediatamente y perdieron su forma. Las plumas flotaron alrededor de él por un momento. Aquellas plumas blancas parecían las últimas huellas de un sueño que había existido solo unos minutos. Daedalo nadó entre ellas. Buscaba a su hijo entre las olas. Llamaba su nombre. «¡Ícaro!». El viento no respondió. El mar tampoco. El nombre se perdió en la inmensidad del horizonte. El inventor continuó buscando durante largo tiempo. Anadón miró bajo la superficie. Volvió a llamar. Pero el mar no devuelve fácilmente aquello que toma. Finalmente, el cansancio comenzó a imponerse. Dédalo se detuvo. Flotó entre las olas. A su alrededor seguían flotando algunas plumas. Las mismas plumas que habían sostenido el sueño de volar, las mismas plumas que ahora parecían inútiles. El inventor levantó la mirada hacia el cielo, el mismo cielo que unos minutos antes había sido una promesa, el mismo cielo que había recibido a su hijo con libertad. Ahora parecía distante e indiferente.
En ese momento comprendió algo que ningún inventor quiere aceptar. El ingenio humano puede construir maravillas, puede desafiar límites, puede abrir caminos que antes parecían imposibles. Pero incluso la inteligencia más brillante no puede proteger a los hombres de todas sus decisiones. El silencio del mar era profundo. Finalmente, Daédalo nadó hacia la costa. El viaje fue largo. Cada movimiento parecía más pesado que el anterior. Cuando llegó a la orilla, cayó sobre la arena. Durante mucho tiempo no se movió. El viento del mar agitaba las pocas plumas que aún estaban adheridas a sus alas rotas. Con el paso de las horas, algunos pescadores encontraron restos flotando en el agua en plumas en fragmentos de cera. El recuerdo de un vuelo que había durado demasiado poco. En los años que siguieron, los hombres comenzaron a contar la historia. Dijeron que el mar donde cayó el joven recibió un nuevo nombre, el mar Ecarío, un lugar donde el cielo y la ambición humana se habían encontrado, y donde un sueño había terminado. Pero también dijeron algo más. Dijeron que aquel vuelo, aunque trágico, había cambiado algo en la imaginación de los hombres. Porque, por primera vez, alguien había demostrado que el cielo podía ser alcanzado, aunque el precio fuera terrible. On the rocky shores of Greece, Daedalus stands where the sea meets the sky, a lonely witness to the silence of the tides. Before him lies the Icarian Sea, a vast blue tomb for a sun who flew too close to the sun's scorching heart. In his mind, he still hears the laughter, the pure, unadulterated joy of Icarus as he first defied the laws of gravity. For one brief, golden moment, the boy didn't just fly. He belonged to the heavens, more bird than man. But wax is no match for the fire of a star, and the descent was as swift as the ascent was glorious. Now, only salt and memory remain, scattered like broken promises across the ancient, indifferent sand. Yet, watching the gulls glide effortlessly above the cliffs, Daedalus realizes that the dream of flight cannot be unlearned. He understands now that a fall is not the end of the journey, but the heavy price of seeking the unknown. Through the long centuries, that same restless spark would ignite the minds of dreamers, philosophers, and inventors. From the delicate, visionary sketches of Da Vinci to the first engines that roared over the desert dunes, today we pierce the clouds in vessels of steel, carrying that ancient, daring ambition within our very souls. Daedalus turns from the shore, his heart heavy with loss, but his spirit finally finding a sense of peace. For every dream that falls, 1,000 more will look at the stars and dare to reach upward. To fall is human. To rise and try again. That is the true legacy of the wings.